Bienvenidos a Hablemos con Causa, un espacio que busca romper estereotipos, prejuicios, que busca además reducir algunas brechas que existen en la sociedad para poder aportar, generar espacios de reflexión y de alguna manera poder cambiar ese chip que a veces tenemos y que siempre con información y aprendiendo se puede hacer de una sociedad, de esta sociedad, una mejor. El día de hoy me encuentro con Verónica Tenorio y un tema recurrente y que hemos ya tocado en algunos episodios es el de la inclusión. Totalmente importante para poder, esta palabra que siempre le repetimos, fortalecer la empatía. Por ejemplo, ser más humanos también y poder entender a las otras personas desde el lugar en el que estamos. Verónica es abogada, ella además es activista y es especialista en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, cajamarquina también, mamá de 2 niñas. Y el día de hoy vamos a conocer su historia. Bienvenida, Verónica, por la confianza de poder contar tu historia en este espacio y que sea una conversación en la que seguro que vamos a aprender mucho. Claro que sí, muchísimas gracias, Diana. Para mí es un honor estar en este espacio, tenía muchas ganas, gracias por invitarme. Este espacio lo considero bastante atractivo y emocionante porque permite difundir las experiencias de vida de diferentes personas que atraviesan de repente una discapacidad o una diversidad, ¿no? Me parece importante y te agradezco la invitación. Gracias. Y bueno, para también tener un punto de partida, tú te haces especialista en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad porque tú eres una persona con discapacidad, tienes como diagnóstico poliomielitis, ¿correcto? Cuéntame por favor cómo empieza este activismo que tú haces, por ejemplo, a partir de qué, porque esta es de tu propia experiencia. Claro, el vivir la discapacidad pues te hace poder visualizar la igualdad de oportunidades que existe o que no existe, ¿no? En mi caso, yo soy cajamarquina, como dice, en una provincia de Santa Cruz, veía bastante desigualdad en tema de inclusión educativa, en temas de accesibilidad. Entonces el vivir la discapacidad me motivaba a mí para que en algún momento mi sueño era promover espacios de inclusión, promover espacios de accesibilidad y oportunidades para la persona con discapacidad, de acuerdo a la experiencia que yo tenía, ¿no? Desde el acceso a los centros educativos, por ejemplo, que fueron una parte de mi vida que me ha marcado bastante, ya que considero yo que los centros educativos donde he estudiado no han sido nada inclusivos. Sí, Verónica, yo te conozco de hecho por alguna actividad que hemos compartido antes, me gustó mucho ese empoderamiento que hoy en día tienes, pero no es gratuito, es gracias a mucho esfuerzo, ¿no? Y para poder entender mejor tu historia, quizás remontarnos a cómo ha sido tu infancia, cómo fue vivir, por ejemplo, como bien dices, en regiones, cuando muchas veces el tema de la inclusión está tan centralizada en la ciudad de Lima, ¿no? A nivel de accesibilidad, etcétera. Tú te diagnostican a los 3 meses la enfermedad de la poliomielitis. ¿Cómo a partir de esto, cómo esta noticia llega a tu familia? ¿Cómo es esos primeros años? El tema de mi discapacidad, mi familia lo tomó con mucha preocupación en un principio. Te decía que yo tengo la discapacidad por más de 40 años, entonces la sociedad no percibía la discapacidad como la percibe quizás ahora, ¿no? Pero fue un reto, gracias a Dios tuve mi madre, que es una guerrera, que ella trató de rehabilitarme, de mejorar temas de mi aspecto, mi salud, me traía desde Cajamarca acá a Lima para atenderme, hacerme la rehabilitación, porque en la sierra, en la zona urbana, rural, no existe temas de rehabilitación, no existe centros que brinden. Entonces ella tenía que venir desde allá cada vacaciones para hacerme la rehabilitación, ¿no? Y otra cosa que tiene mi madre, que es una mujer muy empoderada, muy fuerte, que siempre estuvo ahí dándome ánimo, promoviendo que se cumplan los derechos, exigiendo, ¿no? Para que se tome la discapacidad en igualdad dentro del lugar donde yo vivía, ¿no? Claro, como bien dices, tenías que salir, ir a la ciudad porque las brechas de accesibilidad, sistemas de salud, y son todavía precarios en la actualidad, ¿no? ¿Cómo, a partir de eso, cómo empiezas a vivir tu infancia?
Sí, yo no podía caminar, entonces mi madre, por más esfuerzos que quería hacer, no concebía la idea de que yo pueda incluirme en el sistema educativo, pero por ahí también tuve un ángel, una docente que habló con mi madre, que era la Miss Elena, que quería que yo estudie. Entonces ella se comprometió, dijo, yo me la llevo cargada y yo me la traigo. Entonces Wow. sí, fue una maestra que yo la quiero mucho. Y con ella empecé a estudiar y mi mamá desde allí no paró hasta que estudié el posgrado. Estuvo ahí mi mamá muy pendiente, animándome, pero fue difícil porque en principio en los centros educativos no existe accesibilidad. Los docentes no están capacitados en lo que son la educación inclusiva o las necesidades educativas especiales. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca hice educación física, no conocía el deporte, porque esa área para mí era como si fuera una espectadora de vida, porque veía a mis compañeros jugar, realizar ejercicios, ¿no? Y entonces yo soñaba, ¿no? Decía, algún día me gustaría, ¿no?, participar, pero no, nunca participé, lamentablemente, ¿no? ¿Qué hacías mientras se daban las clases de educación física? Me sentaba a mirar, cuidaba las mochilas y miraba cómo jugaban, solo espectaban, ¿no? Entonces siempre ahí, y bueno, cuando rendía mis exámenes me hacían dibujar las canchas, dibujar una pelota, una cancha de básquet, una cancha de fútbol con las medidas reglamentarias, ¿no? Entonces esa era la nota que yo justificaba, ¿no?, en lo que es deportes. Y claro, ahora, quizás ahora de adulta, tú puedes contarlo y puedes ser consciente de lo que pasaba, pero siendo una niña o un adolescente, estar en esa situación ya empieza a moverte emocionalmente, empieza a quebrarte emocionalmente, porque es esta frase que dices es muy fuerte, ser espectadora de la vida. Nadie quiere ser solo un espectador, todos queremos ser parte de esta vida. Claro, vives a través de las sonrisas o de las emociones de los amigos, ¿no? O haciendo la barra, haciendo la porra, pero quisiera ser tu protagonista también, ¿no? Entonces, obviamente que sí, empieza cierta frustración, ¿no? Y no es por la persona, sino es por el entorno, que no fue accesible totalmente, o que en temas de la actitud de los docentes, ¿no? Entonces eso sí fue bastante marcado para mí, ¿no?, en mi niñez y mi adolescencia. Pero cuando empezaba a medida de crecer, cuando yo ingresé a la universidad, pues vi otro aspecto, ¿no?, donde existe un poco más de inclusión, donde la discapacidad no se veía tan apartado, entonces te incluías, los mismos compañeros, los mismos amigos te veían como parte del grupo, ¿no? No es que te segregaban, ¿no?, como yo me había sentido cuando estaba en inicial o en colegio, ¿no? Entonces empecé a vivir, conocí el deporte adaptado, que me pareció fascinante. Quizás no tuve la oportunidad de cultivarlo, pero creo que sí hubiera sido una buena deportista. ¿Eso es lo que te gustaba? Sí, el deporte es bueno. Yo actualmente practico natación, pero sí, creo que en mi adolescencia me hubiera gustado jugar básquet, en silla de ruedas, me hubiera encantado. Que ahora existen esas alternativas. Claro que sí. Claro. Y pasas entonces unos años en el colegio de retos, de desafíos, de desconocimiento también. Y claro, la sociedad, y esta frase siempre la termino escuchando, ¿no?, que la sociedad puede ser, la mirada de la sociedad puede ser una de las cosas más duras, incluso por desconocimiento, pero en el caso de los docentes, por ejemplo, por falta también de capacitar al personal educativo, de salud, etcétera. ¿Cómo, al ser más consciente, cómo empiezas a reaccionar hacia la vida? Porque ya tú vas ganando años, vas ganando experiencia y vas aprendiendo más también sobre tus derechos y lo que existe, que hay un mundo más allá del que tenías ahí enfrente. Obviamente las barreras actitudinales y del entorno continuaban, ¿no? Pero yo dije, tengo que hacer algo, ¿no? Tuve el latino de estudiar de la carrera de Derecho, y estudiando Derecho conocí los derechos humanos en principio, ¿no?, antes de la aprobación de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Entonces a mí me apasionaba el derecho penal, pero también sentí un compromiso de hacer algo
por la lucha de los derechos de la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, dentro de mi entorno, por ejemplo, en la universidad empecé a pedir un ajuste razonable. Mi aula quedaba en el quinto y yo fui a pedir el quinto piso y fui a pedir que, por favor, por ajuste razonable sea en el primero, porque me causaba subir las escaleras, me tomaba tiempo, esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo empezaba a hacer en mi entorno, ¿no? Entonces me empecé a asociar a organizaciones sociales también, formé formé una asociación en la provincia de Santa Cruz, fui una presidenta de la asociación. Luego a nivel regional también llegué a ocupar el cargo de presidenta regional de la Federación Regional de Personas con Discapacidad de la región Cajamarca, y posterior a ello también fui vicepresidenta de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad a nivel nacional, que es una federación importante, ¿no? Y así he ido formándome asociativamente, y desde esos espacios pues hemos ido luchando por la aprobación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, proponiendo políticas públicas regionales en la región Cajamarca, por ejemplo, que se incluyan la perspectiva de la discapacidad en los planes de gobierno. Ahí ha sido nuestra intervención, ¿no? Y lo otro es que empecé a trabajar ya para el Estado, porque desde el lado de las organizaciones se promovía mucho, pero también creía importante formar parte del Estado para poder de repente esa experiencia de vida o lo que estábamos requiriendo, como las asociaciones con personas con discapacidad tenían la oportunidad de poderlo hacer desde el Estado, y estuve trabajando en el gobierno regional de Cajamarca. Fui jefa de Laurelis por 7 años y se lograron muchísimos cambios, ¿no? Como por ejemplo que las personas con discapacidad en la región Cajamarca no estaban identificadas, ¿no? A nivel de CONADIS. Recuerdo que cuando iniciamos la gestión solo había 1.100 aproximadamente, ¿no? Y al culminar la gestión ya habían como más de 10.000 personas que contaban con su carnet identificadas y que tenían su certificado de discapacidad. Entonces eso fue una labor muy importante que se hizo. Claro, esta pregunta puede parecer obvia, pero ¿por qué la hago? Porque es necesario a veces entender la realidad, o sea, conocer y entender la realidad que existe detrás de las personas que viven una discapacidad. Todas estas luchas que me has ido contando y que vamos a ir comentando a detalle son importantes. ¿Por qué es importante hablar de inclusión? ¿Cuál es esta experiencia de vida que pasa una persona con discapacidad? ¿Por qué es importante que tengan que estar censadas? ¿Por qué es importante que siempre se tenga que alzar la voz para hablar de sus derechos? Porque muchas veces incluso lo he escuchado la gente y la ignorancia a veces nos puede ganar, pero ¿por qué tenemos que incluirlos si ya están incluidos en la sociedad? ¿Pero por qué hacer esto, no? Entonces hay mucho cuestionamiento. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? En principio es importante porque las personas con discapacidad deben estar identificadas. Si bien es cierto, existe una igualdad de derechos, ¿no? Porque las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas no la tienen. Sin embargo, vemos que no existe una sociedad verdaderamente inclusiva, porque no existe accesibilidad física, arquitectónica y mucho menos accesibilidad en las comunicaciones, por ejemplo, en las páginas web. Existen barreras de ese tipo, y también barreras actitudinales, ¿no? De la actitud de las personas, de las autoridades. Entonces es importante que se reconozcan como derechos específicos para que pongan a la persona con discapacidad en igualdad de oportunidades que las demás, ¿no? Entonces es importante esos derechos. Claro, y escalable además, poner el foco tanto en las personas con discapacidad, pero además ahí vemos también niveles de exclusión al ser mujeres con discapacidad, ¿no? Y tu lucha ha ido también por ese lado, siendo tú misma también mujer y reconociendo que has pasado muchos temas de discriminación, de falta de inclusión que van por ese lado. Entonces, tú te haces abogada, estudias la carrera de Derecho, te especialistas en la defensa de las personas con discapacidad. Y en esta lucha, ¿cuál es la realidad que ya como profesional empiezas a ver? Por ejemplo, en la región Cajamarca, que donde has trabajado alrededor de 7 años. Sí. Cuando yo empecé a trabajar
empezamos a identificar a las personas y hacíamos campañas de certificación, hacíamos algunas visitas domiciliarias también, y cuando hemos ido junto con los jefes de OMAPET en algunas provincias en el área rural, hemos podido percatar que habían algunos niños que estaban como enjaulados, ¿no? Que nos pareció y nos marcó bastante, porque aún en el área rural existe la idea de que la persona se avergüenzan de la persona con discapacidad, o piensan que es una maldición, ¿no? Que un castigo divino. Aún en estos tiempos se sigue concibiendo así a la discapacidad, y hay muchas personas que están encerradas, o algunos que es un poquito agresivos, pero están en condiciones bastante denigrantes como seres humanos. He encontrado casos también que a una mujer cerca a la provincia de Cajamarca, en el distrito Baños de Vinca, de 42 años, Susana, recuerdo su nombre, no tenía ni siquiera partida de nacimiento. O sea, quiere decir que la persona, o sea, no tenía identidad, ¿no? Sus derechos han sido no reconocidos desde que nació, y cuando le preguntaban a los papás por qué no le habían sacado la partida, y decía, pero ¿para qué? Si ella no va a estudiar, no se va a casar, no necesita. Entonces la tenían ahí, ¿no? En el piso, con pellejos de animales, el cuero de los animales en el suelo, y ella era una persona con discapacidad física, pero la falta de atención, la falta de repente de educación también ha hecho que esa persona con su discapacidad también vaya deteriorándose a nivel mental también, ¿no? Y tenerla aislada de no compartir, porque ella veía a otras personas y se alteraba, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues desde la oficina donde trabajaba, pudimos promover que tenga su DNI, que tenga su partida de nacimiento, inclusive hasta su pensión por discapacidad severa. Entonces, tantas cosas que se pueden ver, y creo que la familia entendió de que pues es un ser humano, ¿no? Un ser humano que podía pensar, que tenía los mismos derechos que los demás, ¿no? Claro, qué fuerte esa realidad que compartes, qué duro, y que no vemos, pues porque no es el entorno con el que nos cruzamos, como profesional lo has vivido, pero es lo que pasa, y a pesar de que estemos en estos tiempos, sigue seguro pasando. Y aquí, claro, es un llamado también al Estado de poder reducir esas brechas, de poder darles más recursos, herramientas y sensibilidad, ¿no? Porque es una sociedad que necesita sensibilizarse mucho. Creo que ahí es donde yace mucho del origen de la problemática. Nos falta sensibilidad y empatía, porque, como bien decías, por ser personas con discapacidad, no es que tengan derechos exclusivos, simplemente es tratarnos a todos como la sociedad que somos. Claro, creo que va parte de la cultura de discapacidad que debemos tener todos. O sea, yo pienso que actualmente la norma señala que las universidades, institutos, por ejemplo, tienen que tener cursos de discapacidad, la mayoría de carreras, medicina, derecho, arquitectura. Es importante contar con profesionales, ¿no? O docentes que puedan ir promoviendo, tengan esa perspectiva, y al momento de impartir, por ejemplo, sus conocimientos, puedan ir promoviendo estos espacios de cultura de discapacidad, porque es conocer y aceptar a la discapacidad como parte de la biodiversidad humana, ¿no? Claro, y en paralelo a esa experiencia profesional está tu experiencia como mujer, como madre también. ¿Cómo ha sido vivir la maternidad teniendo la discapacidad? Bastante difícil, porque en temas de salud, por ejemplo, para acceder a los servicios médicos, en principio quería decir de que el derecho a ser madres es de todos, ¿no? De personas con y sin discapacidad, ¿no? Es el punto de partida, en realidad. Sí, la sociedad piensa que las personas con discapacidad son asexuales, de que no tienen derecho a ser madres, o que si lo van a hacer, pues van a necesitar mucha ayuda. Entonces, por ahí se concibe, ¿no? Pues la gente mucho opina de eso al respecto cuando te ve embarazada, cómo has quedado embarazada,
¿cómo has hecho? O si te preguntan, ¿estás casada? ¿Sí? ¿Y tu esposo tiene discapacidad o no? Porque creen que si eres persona con discapacidad tienes que estar con una persona con discapacidad también. O sea, hay todas esas concepciones, ¿no? Y bueno, en el tema del acceso a la salud, pues las camillas, por ejemplo, en mi caso que tengo discapacidad física, no están adaptadas para personas con discapacidad, no son bajas y las puedes subir, ¿no? Tú tienes, o sea, actualmente la persona se tiene que adaptar a las circunstancias, cuando en realidad el entorno debe estar adaptado para también ofrecer servicios a la persona con discapacidad. Es decir, un establecimiento de salud debería tener las condiciones de infraestructura y de mobiliario para atender a personas con y sin discapacidad, ¿no? Entonces fue un poco difícil el tema de la actitud de los médicos también, porque lamentablemente cuando una persona con discapacidad concibe también es más difícil movilizarse, subirse a la camilla. Entonces los médicos dicen, pero ¿por qué te has embarazado? ¿No? O ¿cómo has hecho? ¿O cómo has concebido? O sea, tienes que pensar más en tu salud. Entonces esos comentarios nos ayudan mucho, de verdad, desconciertan, y ahí nos toca a nosotros, las mujeres con discapacidad, ir diciendo, empoderándonos y señalando que también, dejando claro que también tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad y también a ser madres, a procrear, a tener un hogar, una familia. Tú tienes 2 hijas, una de 16 y una de 4 años. Hay una cantidad de tiempo, ¿no?, muy considerable, y sientes que la situación ha cambiado entre tu primera y tu segunda hija a nivel de accesibilidad o de lo que has tenido que vivir desde la maternidad. Lamentablemente no. Lamentablemente siento que es lo mismo. A pesar de que ha pasado una década, más de una década. A pesar que ha pasado, claro, más de una década. Efectivamente, en aspectos de salud lo siento lo mismo, ¿no? De verdad, con mucho pesar, me estás haciendo reflexionar que no ha cambiado mucho en ese transcurso. Claro, ahí es donde uno ya se cuestiona, porque entonces vamos a esperar que pasen más décadas y las cosas siguen igual. Estamos hablando de hace 40 años también, cuando te diagnostican, cuando eras bebé, y si vamos otra vez a recorrer la zona, ¿cuánto realmente ha cambiado? De repente ha cambiado algo en temas de accesibilidad arquitectónica, ¿no? Que es lo que más visible se ve, ¿no? Y es en lo que más de repente han trabajado nuestras autoridades fiscalizadoras, ¿no? Pero en el tema actitudinal de los médicos, de los profesionales de la salud, de los mobiliarios, no ha cambiado nada. ¿Lo sigues viviendo? Lo sigo viviendo hasta ahora, cuando voy al ginecólogo, no son las camillas adaptadas. Nunca he sentido una atención especializada, ¿no? O empática, que vea las necesidades de la persona con discapacidad. Y gracias a esa lucha que tú haces también es lo que le has heredado a tu hija mayor, por ejemplo, y lo que me contabas, y ese creo que es el camino, ¿no? Ir haciendo estos círculos virtuosos, no viciosos de los estereotipos, sino un círculo virtuoso en el que sea cada vez de mayor aprendizaje, y qué bien heredarle esto a una nueva generación para que también aprenda a defender o alzar la voz cuando se tenga que hacer por defender los derechos de alguien. Ahí sí vi un cambio entre mis 2 hijas. La mayor aprendió a ver, a reconocer la discapacidad, es una persona muy sensible, va a estudiar Derecho también, y siempre se conoce la normatividad, y siempre está promoviendo, por ejemplo, ayudando a las personas, pero cuando ve una injusticia, por ejemplo, ahora último está estudiando inglés y vio que una compañera tenía discapacidad y tenía que subirla al 5º piso, entonces ella estaba pidiendo de favor, rogando, ¿no? Como me hizo recordar a mí en mis tiempos, ¿no? Que la puedan ayudar para que pueda estudiar. Entonces mi hija se paró, dejó todo y habló, hasta llamó al administrador, creo, indicándole que no es un favor el que le están haciendo a ella, sino que deben hacer un ajuste y bajar un aula porque ella tiene derecho a estudiar, y que el instituto debió ver todas las necesidades de los estudiantes. Pudo prever que pudo haber venido una persona con discapacidad, entonces le dijeron, pero aquí hay un ejemplo claro de ajuste razonable,
pero es que el aula le tocó ahí, pero ¿y por qué no hacen un aula en el primer piso? Por ejemplo, háblame más de esto del ajuste razonable, Ya, que son términos más técnicos, pero para que también quienes nos escuchan puedan claro, entenderlo. un ajuste razonable es, de repente, por ejemplo, en este caso, lo que mi hija planteó es que las oficinas administrativas podrían trasladarse en los últimos pisos para que existan aulas accesibles a personas con discapacidad física, por ejemplo, en el primer piso. Entonces, le han dicho que lo van a considerar, seguramente lo están considerando. Entonces, es un ajuste razonable, porque si bien es cierto, no todas las aulas van a estar en el primer piso, ¿no? Porque se considere, pero debería haber algunas aulas disponibles. Entonces, como ajuste puede hacer ese cambio, ¿no? Poner unas oficinas en el quinto piso y que la persona pueda acceder libremente y gozar de su autonomía, ¿no? No depender de que alguien la suba, la carga. Claro, pueden haber personas de buena fe, pero lo ideal es que uno como persona pueda trasladarse como queramos de manera autónoma e independiente, ¿no? Claro. Creo que un mensaje también importante que podemos dejar a las personas es a dónde pueden acudir. Si son personas con discapacidad o tienen a un familiar que tiene una discapacidad, a dónde acudir, porque es importante recalcar que hay que conocer nuestros derechos. Y información hay, y puede que en algunas instituciones no se cumpla, pero hay que saber que eso se tiene, o sea, hay que reclamar. Se tiene que cumplir, hay que hacerlo cumplir, ¿no? Pero ¿a dónde es que pueden acudir las personas? ¿Qué instituciones existen en tu calidad de abogada? ¿Nos puedas orientar? Sí, y bueno, comentarte que también estuve trabajando en el Consejo Nacional de Integración a la Persona con Discapacidad en CONADIS, en la Dirección de Fiscalización y Sanciones, que es la dirección, pues, donde puedes hacer tu denuncia ante el incumplimiento de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Y a nivel nacional, el CONADIS tiene centros de coordinación regional, en todas las regiones existe un CONADIS, pero a nivel de distrito, a nivel local, puede acudir a su OMAPED y la OMAPED está en la obligación de canalizar esas denuncias al CONADIS o hacerlo ahora por el tema de la virtualidad, internet, puedes hacer tus denuncias también de manera virtual. Pero en el caso de discriminación, es un delito. Entonces, como es un delito, no es sancionable penalmente, entonces puedes acudir al Ministerio Público, ¿no? Y también administrativamente, o sea, doble sanción por el lado administrativo, porque el CONADIS pone multas para a las entidades que incumplen la normatividad, no solo multas, les pueden también destitución de cargos, sanciones también que ameritan cuando se incumplen esta normatividad, ¿no? Entonces, a nivel local podrían ir a la OMAPED, a nivel regional, a los centros de coordinación regional o a las oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad, y si quieren hacer su denuncia directamente ante el CONADIS, ¿no? ¿Qué es ser víctima de discriminación? ¿Qué puede significar? ¿Qué alcances tiene? Porque yo lo he visto, pues, o sea, he sido testigo viajando en transporte público o el metropolitano mismo, que de alguna manera sí tiene accesibilidad, pero a la persona en silla de ruedas he escuchado comentarios, ponte a un costado, pero ¿qué haces aquí? Y la persona se pone a un costado, pero no, o sea, ¿qué significa hablar de actos de discriminación? Creo que hay que empezar también entendiendo cuál es el alcance de esta palabra. Creo que el tema de la discriminación tiene un alcance muy específico, ¿no? Normativamente, pero nuestra realidad va mucho más allá. Por ejemplo, si yo ofrezco un servicio público, no sé, hasta puedo decir, ¿no? Una tienda de ropa, una farmacia, por ejemplo, estoy ofreciendo un servicio para que las personas puedan venir y comprar la medicina, pero si esa farmacia tiene escaleras y gradas, entonces yo lo tomo como que la persona concibió, o el dueño de la farmacia concibió que va a vender solo a personas que no tienen discapacidad. Entonces, para mí, personalmente es un acto discriminatorio, ¿no? Pero jurídicamente o penalmente lo concibe como que la persona diga, no te vendo a ti la medicina porque tienes discapacidad. No, o sea, es muy específico, ¿no? No te vendo porque tienes discapacidad y yo vendo la medicina solo a personas sin discapacidad. Es por poner un ejemplo en llano, ¿no? Entonces, si la persona o el farmacéutico no vende por el tema de la discapacidad,
está discriminando, es un tipo de discriminación. O cuando prohíben el ingreso a un establecimiento público, lo prohíben, ¿no? Prohibir están discriminando. Pero yo tácitamente veo, si a un restaurante no le ponen una rampa, por ejemplo, yo lo consigo también como que es una discriminación, porque solamente estoy pensando que voy a ofrecer ese servicio a personas que no tienen discapacidad. Entonces es amplio eso, ¿no? Claro, y ahora, Verónica, también, claro, es conocer, informarnos, aprender, poder alzar la voz cuando sea necesario, pero siendo una persona con discapacidad, como ha sido tu caso, es una lucha larga, una lucha al día, pero agota. Porque vivir en el día a día también, o a veces hasta uno pues mejor me quedo callado, ¿no? Y como nos sucede a nosotros también, tal vez yo no reclame por un tema de discapacidad, pero en el día a día uno reclama muchas cosas que son injustas en la sociedad misma, pero termina siendo agotador también, porque uno no puede vivir en una lucha permanente. Sí, podría cansar, pero no nos cansamos. Ni no siento que yo no me voy a cansar nunca. Entonces, hasta el último, hasta el final voy a estar luchando en mi día a día. Desde que voy, sé que no podemos ir peleando con las personas, pero amablemente podemos ir generando conciencia en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí estamos en la lucha. Yo en mi día a día, cuando actualmente hago teletrabajo, estoy trabajando en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el programa Contigo, hago un teletrabajo que me permite tener mayor accesibilidad, ¿no? Yo estoy muy agradecida por eso, pero cuando tengo que trasladarme, ¿no?, a las oficinas, porque a veces me convocan, veo todo este escenario, los espacios que están llenos, pero yo recuerdo que cuando trabajamos en CONADIS hacíamos esas campañas y fiscalizamos y orientamos, pero aún seguimos viendo que no es ya de las personas y que siempre van a estar ocupando ese espacio reservado por necesidad, no sé, o porque no quieren reconocer el derecho, pero ahí cuando voy estoy diciendo que ese es mi espacio y que me corresponde por ley, me pongo ahí. Entonces todos los días vamos haciendo eso, ¿no? Esperamos que en algún momento esta sociedad elimine esas barreras actitudinales y que permita a la persona con discapacidad ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades y sin estas barreras, pues, ¿no?, arquitectónicas o actitudinales. Y otra barrera que yo sí te quería comentar, y eso sí me parece importante, lo hablábamos en algún momento, el tema de pensar de que las personas con discapacidad, cuando se incluyen en los espacios laborales, solo podrían ocupar ciertos cargos, ¿no? Por ejemplo, labores administrativas, porque eso se concibe que la persona no está capacitada. Entonces, somos las personas que nos queremos de repente profesionalmente superar, estamos constantemente luchando y la verdad no hay muchas oportunidades, ¿no?, como para ocupar de repente cargos directivos o funcionales. A mí personalmente me ha costado bastante estudiar por un lado. ¿Cuáles son estas barreras actitudinales a las que te enfrentas? Porque no te consideran, creo, ¿no? Siempre cuando hay un ascenso o algo no están mirando, no, pero de repente para ella le va a ser difícil ocupar un cargo directivo porque se va a necesitar que se queden más horas o que de repente vaya de un lugar a otro. Entonces ese tema me parece que es un poco limitante. Sí, y yo decía hace un momento que esto podría ser agotador, pero claro, no es quedarnos con eso, sino a lo que me refería es que puede ser agotador, pero es necesario y urgente, importante, seguir en la lucha. Y como bien dices, no solo las personas con discapacidad que levanten esta voz, sino nos corresponde a todos de nuestro lugar hacer espacios de reflexión, poder también desde el lugar en el que estamos, el lugar tanto si tengo mi negocio, si soy emprendedor, tengo alguna profesión, ¿no?, o en general pensar siempre, ¿no?, en este tema de la inclusión. Todos van a poder acceder, esto va a ser para todos, me va a poder venir a comprar una persona con discapacidad o sin discapacidad,
y son escenarios a los que no nos ponemos porque culturalmente también hay una formación que hay que cambiar, que hay que romper, pero la idea de este espacio es eso, ¿no? A través de tu experiencia, tanto personal como profesional, invitar a este tipo de reflexión y que podamos ir cambiando poco a poco esta sociedad en la que vivimos. Sí, yo de verdad creo que estos espacios, en especial el que tú generas, el mundo que ahora se mueve por las redes sociales, para mí genera bastante conciencia. Esa es una herramienta muy importante y yo personalmente, en nombre de las personas con discapacidad, te agradecemos la labor que tú haces, de verdad la reconocemos y me alegra mucho que existan personas como tú que puedan ir difundiendo estos espacios que van a ir generando conciencia. Y yo sí creo que el tener acceso a las redes sociales, a difundir los derechos o experiencias de vida van a ser motivador. Y a las personas con discapacidad no les diría nada porque las personas somos resilientes. Yo sé que cada una de mis hermanos y hermanas con discapacidad están luchando desde los espacios que tienen por fomentar o promover condiciones o entornos favorables para la persona con discapacidad. Yo sé que lo están haciendo, pero mi mensaje va a las autoridades, ¿no? A las autoridades de que vean o conciban a la discapacidad o a la persona con discapacidad como parte de la biodiversidad humana y que de repente tengan o ofrezcan las mismas oportunidades laborales, las mismas oportunidades educativas, ¿no? Las mismas oportunidades en lo social también, en centros de esparcimiento, porque las personas con discapacidad, al igual que las que no tienen, nos gusta bailar, nos gusta comer, nos gusta reír, divertirnos, hacer deporte. Entonces eso es importante. Yo creo que allí sí haría un llamado al cumplimiento de la ley, no solo por el temor de que de repente puedan ser sancionados porque incumplen la normatividad, no, sino porque es mi obligación, ¿no? La responsabilidad que yo tengo de reconocer los derechos de la persona con discapacidad. Y saliéndonos un poquito de la faceta de profesional y ya desde lo personal, ¿cómo Verónica se siente emprendiendo esta lucha, haciendo activismo? A mí es bastante motivador, me siento feliz, contenta. Ahorita estoy trabajando para una entidad pública, pero no he dejado de lado el activismo y de todos los espacios que estamos trabajando un proyecto de un desfile de modas inclusivos del cual formamos parte, por cierto. Es muy, muy, muy reconfortante, ¿no? Que desde todos los espacios, desde ver que tomen la belleza de la mujer sin estereotipos, para mí eso ha sido un sueño que creo que lo vamos a cumplir junto a ti, junto a Alan, ¿no? Que estamos trabajando este proyecto, ¿no? Y voy a seguir. A mí sí, personalmente, es un reto personal y que creo que es un reto incansable, que siempre lo vamos a tener que hacer, ¿no? Sí. En compañía de todas las personas con discapacidad. Sí, me sumo a lo que es retador, pero también que es un espacio de aprendizaje porque nunca se deja de aprender. Incluso en temas de inclusión en los que podemos no ser conscientes, creo que ahí está ese cambio de chip, el hacernos conscientes y poder sobre eso mejorar lo que estamos haciendo. Y cómo ha sido, además de este activismo que lo vives a calle, a puerta abierta, pero en el entorno familiar, cómo llevas tu maternidad, porque no todo es lucha, no todo es siempre estar alzando la voz, ¿no? ¿Cómo vives ese entorno familiar, el hablar de tus hijas, por ejemplo, y ser tan orgullosa de que tus dos hijas, también hayan desarrollado esa empatía, por ejemplo? Aida, y creo que se me fue la idea hace un rato que sí hubo un cambio entre la primera hija y mi segunda hija. No ve esa diferencia de la discapacidad de personas con y sin discapacidad, no las ve. Para ella es muy natural, o sea, creo que ella ha crecido en un entorno, y nunca me hace preguntas, mamá, porque ella me cree o me hace sentir una super mamá, que yo todo lo puedo, porque con ella jugamos, paseamos, vamos al supermercado, hacemos todo de repente
con las cosas que de repente con mi primera hija no la hice, ¿no? Entonces ese cambio ha sido, y es muy bonito porque tengo unas hijas bastante empoderadas, hacemos las cosas que toda madre hace, ir al cine, tenemos las mismas dificultades, hacer la lonchera, llevarlas, participar, hacemos todo juntas, somos bastante unidas, me ayudan porque obviamente algunas circunstancias de la discapacidad no me permiten hacer ciertas actividades y me ayudan bastante y son bastante sensibles con la temática de discapacidad, ¿no? Sí, de verdad que yo me siento bendecida con ese lado, Dios me ha bendecido. Y algunas personas tienen miedo a ser madres, ¿no? Y se acercan, pero ¿cómo haces? Le digo, no te preocupes, que creo que Dios nos bendice y nos da superpoderes y una madre lo puede todo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Cuando la maternidad llega, no sabes cómo la vas a enfrentar, porque siempre se dice, no hay un manual bajo el brazo, pero llega y sobrepasas cada situación. Sí, y no hay límites, no hay cosas que no puedes hacer, todos son retos y siempre los superamos en familia. Y tomar esto que me parece muy valioso y muy bonito de tu hija menor, la naturalidad con la que lo ve, Sí. y ojalá podamos también nosotros guardar un poco de esa inocencia, guardar un poco de esa naturalidad, de mirar la vida de esa manera, ¿no? Con ese nivel de igualdad, o sea, sin pensar en estas diferencias y revalorando más bien la diversidad. Eso creo es lo que nos falta cultivar y ver a veces a un niño que lo puede tomar de esa manera. Hay que aprender de eso, ¿no? Sí, ella lo ve, sí, su sueño, dice, es a veces pinta que me quiere comprar una silla de arcoíris, de colores. Y entonces ella, o sea, en su decir así, se lo ve como a mi silla de ruedas, como parte de mi naturaleza, lo concibe así y ella ha aprendido. Por ejemplo, te comentaba en algún momento que mi hija desde bebé yo me la llevaba en brazos y ha podido desarrollar el control de su tronco y nunca se me ha caído, por ejemplo, porque yo tenía que remar y ella hasta ahora que tiene 4 y un poquito engreída, le gusta que yo le cargue. Entonces la corro, remo rápido, la alcanzo, jugamos mucho con ella y ella creo que le encanta que esté en mi silla a ella, le parezco una mamá divertida. Eso es lo que me ha dicho. Sí, que mamá es mamá, o sea, más allá de tener o no una discapacidad, es la mamá, Exacto. ¿no? Entonces este vínculo es así. Y sí, cuando hablas de tus hijas, de hecho, el rostro las ilumina y la energía Sí, es otra, ¿no? Son lo mejor, son mi inspiración, mi fortaleza y son parte de mi equipo. O sea, no las tengo ahí en todo lo que emprendo, en todo lo que hago, ellas están ahí. Y con esto has derribado muchos de esos tabúes que existen, hablar de sexualidad de una persona con discapacidad, hablar del amor también de una persona con discapacidad, que son temas que se mantienen mucho en tabúes en la sociedad y mucho juzgan las personas, como ya nos has comentado con algunos ejemplos, ¿no? Sí, pues piensa, bien, mira, el amor, me preguntaba o conversamos con unos amigos, ¿tú prefieres tener una relación sentimental con una persona que no tenga discapacidad o que sí tenga? Y le contesté, al margen a mí me pareciera indistinto que tenga o no tenga la discapacidad, ¿no? Porque cuando uno se enamora, no es que elija me voy a enamorar de una persona con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? El amor es así, te enamoras por la autenticidad de las personas, ya sea que tenga o no. Y efectivamente, pues cuando yo vivía en provincia, las mamás así de la zona urbana se te dicen, pobrecita, tan bonita, cosas así, ¿no? Ay, ojalá que aunque sea tenga un hijo del engaño. Te cuento estos temas del engaño, es como, ¿qué importa? O sea, que alguien tenga relaciones contigo y ojalá que te deje un hijo para que sea una bendición. Eso siempre yo de niña no entendía, no entendía qué me querían decir, pues ya después, ya cuando fui creciendo, me di cuenta de el mensaje que me estaban dando, ¿no? Entonces, pero no creo que las personas no lo hacen de mala intención, sino es por lo que hemos seguido hablando todo en este momento de falta de cultura, de discapacidad, ¿no? Que no ha habido, ¿no? Imagínate hace 40 años, ¿no? Y ahora, claro que se ve un poco de cambio en temas de accesibilidad, se han mejorado varias cosas, reconocimiento de derechos, por ejemplo, también, ¿no? Pero hace 40 años no, ha sido muy difícil. Claro, has pasado
muchos años de cambios, Sí. de mejoras, como de conciencia también, de muchas cosas que mejorar. Y tras pasar esos 40 años, ¿quién es Verónica, por ejemplo, hoy en día? Verónica es una mujer empoderada, orgullosa de tener sus hijas, profesional y con muchas ganas de seguir trabajando a favor de las personas con discapacidad, mis hermanos, y con muchos sueños. Sueño algún día estar profesionalmente, ocupar un cargo que me permita seguir trabajando, un cargo directivo como a favor de las personas con discapacidad, porque entendemos que para generar un cambio hay que estar en la cabeza, ¿no? Entonces, como toda persona, como toda mujer, esperamos eso. También mi sueño es de que de repente los servicios que ofrezca, por ejemplo, en temas de violencia, los programas Aurora, Emergencia Mujer, sean especializados y que puedan tener la mirada a la persona con discapacidad, no solo física, sino sensorial, auditiva, visual, ¿no? Que les permita que el Estado pueda aceptar o ver los casos de manera diferenciada, porque sí amerita una manera diferenciada, porque no es lo mismo tomar una declaración, por ejemplo, de una persona que puede hablar o expresarse que una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, que necesita que se le utilice un lenguaje más sencillo, más amigable, o una persona con discapacidad auditiva que se le hable en lengua de señas para reservar la intimidad y que no esté una tercera persona de intérprete. Entonces, para mí ese es un reto y espero que en algún momento pues esta sociedad elimine todas esas barreras y que ya no exista la persona con discapacidad, sino solo una persona con deficiencias, pero en un mundo donde haya igualdad de oportunidades. Creo que eso es lo que todos anhelamos, esta igualdad, equidad de condiciones para todos, accesibilidad. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, hay un llamado importante que hacer también al sistema, a los gobiernos que sigan trabajando, que se sigan haciendo estas políticas públicas, porque no estamos pidiendo favores, ¿no? Y eso es algo que dices y yo lo repito, no estamos pidiendo favores, simplemente estamos pidiendo igualdad, ¿no? Y defender los derechos de cada persona como es y como tiene que hacerse. Gracias, creo que hemos hablado y hemos podido abordar diferentes aspectos, desde el lado de la maternidad, lo personal, tu lado profesional también, y son muchas aristas y todas que pertenecen a una sola persona, Oh, ¿no? Gracias. Gracias, Verónica, nuevamente por la confianza en este espacio y a quienes nos han escuchado hasta este momento, lo que siempre digo y vuelvo a recalcar es que esto sea al menos un punto de partida para que generemos un espacio de reflexión. Creo que a partir de ahí va por reconocer, por tomar conciencia y ir reconociendo las cosas que pueden ser mejorables, que siempre las hay, y sobre eso seguir aportando a la sociedad. No sé si tienes algunas palabras finales. Sí, bueno, en principio también, ya para concluir, perdón, agradecerte nuevamente por estos espacios que tú generas, que ya te dije que son muy valiosos y lo valoramos mucho. Y sí, como te digo, a la sociedad les invito a ver a la discapacidad como parte de la biodiversidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Así como existen personas blancas, morenas, bajitos, altitos, existen personas con y sin discapacidad, ¿no? Ese es mi mensaje, y que generemos entornos accesibles, no solo arquitectónicamente, sino actitudinalmente, ¿no? Sí, me sumo a este último mensaje de hablar de valorar la diversidad que existe, y que quizás en algún momento no tengamos que hablar de inclusión tampoco, porque hablar de inclusión ya es tener que hacer este signo de admiración de inclúyeme, ¿no? Y no tiene que ser el llamado, tiene que haber naturalidad en la normativa que sea, en las políticas públicas y en esta tercera arista que es la actitud de las personas. Ojalá tengamos una sociedad más empática, se está logrando y hay muchas acciones que hacer. Gracias a quienes nos han acompañado hasta esta parte del episodio. Los invito a que puedan seguir viendo las próximas historias que salen cada semana, historias que no buscan inspirar, pero que finalmente terminan haciéndolo a través de esta lucha, activismo y a favor de aportar a la sociedad y contribuir. Gracias, Verónica. Gracias.